Es como las masas que se usan para hacer las arepas en Venezuela. En una tierra donde el sol parece eterno y nunca se acaba, y donde la tierra ruge como un fuerte león, se encuentra una de las tribus más fuertes, peligrosas, reconocidas y que jamás han sido conquistadas. Hoy estamos en el territorio de los guerreros africanos, los Masái. Muchachones, hoy nos encontramos al suroeste de Kenia, en la región del Masai Mara, justamente al norte del famoso Serengeti. Y este lugar no es solo reconocido por los leones, por las leonas, por las jirafas, por los elefantes, sino que también es súper reconocido porque aquí viven una de las tribus más fuertes que hay en toda África. Antes de entrar en materia, les comento que los guerreros Masái están divididos en dos sectores. Están entre Tanzania y Kenia. En este momento nos encontramos en Kenia, y justamente a mi lado está una de las tribus más antiguas de esta zona. Pueden ver que ya me están rodeando niños de la comunidad, así que esta aventura de hoy promete bastante y está demasiado buena. Epa, epa. 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 Esto que están viendo es un saludo. Cuando tú llegas a una tribu, ellos te saludan diciendo la palabra sopa, que es como un hola, y uno debe responder con la palabra epa. Y se dan cuenta que a los adultos se le da la mano y a los niños está totalmente prohibido darle la mano, sino que hay que colocarle la mano en la cabeza como símbolo de respeto, ya que son unos niños. En este momento estas chicas me acaban de colocar estos brazaletes. Creo que es una bienvenida que me están dando, o posiblemente piensan que soy un príncipe y me voy a casar con alguno de ellas. Pueden ver esto tan hermoso que me colocaron en las muñecas. Supongo que es un ritual de iniciación para darme la bienvenida como tal. Pueden ver que me están colocando básicamente el traje típico de este lugar para ser parte más interna de esta cultura y así la experiencia sea más inmersiva. Yo no sé qué me están colocando, pero siento una emoción tan grande en este momento que no sé describirlo. Amigos, en este momento me van a colocar un traje que se llama el Shuka. Es el traje emblemático de los hombres de esta tribu. Básicamente solo lo usan los guerreros y tienen dos colores particulares. El rojo representa la sangre de los guerreros y el color azul representa la pureza y la paz que se respira en este lugar. Y también me acaban de dar este palo que es símbolo de la firmeza masculina de esta tribu. También lo usan para pastorear el ganado, para que no se le pierdan las vacas o algún felino no se los coma. Pero otro de sus grandes usos es para disciplinar a sus esposas, ya que un hombre en esta tribu puede tener hasta 4 esposas y lo usan para disciplinarla en caso tal de que se porte mal, cosa que ya no se ve en la actualidad. Pero esta tribu mantiene muy fuerte todas sus tradiciones. En este momento ya me siento parte de la tribu. Frente a mí tengo sus pequeñas casitas que se las voy a ir mostrando, pero este lugar, a pesar de que es pequeño, me está sorprendiendo con la cantidad de cosas que estoy viendo en este momento. La tribu de los Masái son súper reconocidos porque son personas que en la mayoría son seminómadas. Eso quiere decir que viven en lugares muy retirados de donde hayan más personas, y también la gran mayoría se dedican al pastoreo. Esto que ustedes ven a mi alrededor son sus casas, son sus hogares, que en un momento vamos a entrar y vamos a poder ver de qué están hechas, pero me están llamando porque me quieren enseñar a hacer justamente estas pulseras que tengo en mi mano. Así que bueno, ya que estamos acá, vamos a hacer pulseritas con nuestros amigos y que sea parte de una gran aventura. Miren como acá las personas literalmente cargan sus cuchillos en los bolsillos y lo acaban de usar para cortar una cintica tan pequeña para hacer una pulsera, cosa que puede ser un poquito peligrosa porque lo saca de golpe frente a los niños. Mientras nos enseñan a hacer la pulsera, miren a los niños que están acá saludándonos. Son niños de la tribu que cuando vayan creciendo cada uno va a tomar su destino. Mayormente los hombres se convierten en guerreros y las mujeres en ama de casa. Ahora mi reto
primero vez que tengo que hacer esas pulseras como lo está haciendo ella, porque se supone que si las hago soy digno de la tribu. Miren la facilidad con que hacen esas pulseras. Por lo que tengo entendido, las mujeres de las tribus Masái son excelentes orfebres y quienes son mayormente las que están encargadas de hacer los hogares. ¿Qué es esto? Aquí están las pepitas con la cintica y ha llegado mi hora de hacer una pulsera que lo ideal es que quede igual a esta que tengo en mi muñeca. No les prometo nada, pero vamos a ver cómo queda. Aquí se supone que estoy haciendo mi pulserita. Pueden ver que está quedando bella y hermosa. Hay que meter una pepita por aquí, una por acá, luego una en el medio, la entrelazamos. Espérense que no entra. Lo que hacemos es apretar y ya tenemos gran parte de la pulsera, ¿verdad? No me entendieron, pero ustedes sí me están entendiendo a mí. No sé si se pueden checar, pero esto es parte de la pulsera. Tan solo llevo un poquito de dedo. Se supone que debo terminarlo completo. No sé si ellas la vayan a terminar por mí. Vamos a ver si realmente me llevo un recuerdito de esta tribu para mi casa allá en Dominicana. Amigos, en este momento vamos a hacer cosas de hombre aquí. Los guerreros de la tribu me están invitando a irnos de casa. Vamos a pastorear. Vamos a ver que nos encontramos en el medio de monte. Ya hicimos pulserita. Ahora vamos a traer el sustento al hogar. Vamos para allá. Vamos para allá. Mi única preocupación es que me están llevando a cazar. No sé si es que me van a llevar a cazar gallinas. Vamos a cazar algún león, una hiena, una hormiga, alguna pantera. Yo estoy confiando que si nos sale algún tigre, ellos sabrán cómo defendernos. Este guerrero de la tribu que nos está guiando se llama Orshua y nos está comentando que tiene 50 años de edad. Por lo que estoy entendiendo, este guerrero también se le conoce como Laboín, ya que es uno de los líderes más viejos de la tribu. Es reconocido como un chamán, como el cacique, como el que manda, como el jefe, como el mero. Por lo que tengo entendido, en esta tribu se hace lo que él diga. Y si él dice vamos a cazar, nos fuimos a cazar. En este momento vamos a pastorear y me está diciendo que para llamar a las cabras hay que silbar. ¿Cómo es el sonido? No te vayas a burlar de mí, pero yo hago, pero a ver. Yo creo que lo del silbido no es mío. Mejor vamos a intentar a cazar. La tarea de hoy es básicamente llevar a las cabras para la casa. Justamente esta es la utilidad de esta vara. Miren. Para allá. Primera vez en mi vida que me siento como si yo fuera un pastor de los Alpes suizos, cosa que nunca hice en Venezuela. La idea es que no se escapen las cabras, sino que todas vayan por el mismo camino mientras hacemos el silbido para que no se pierdan. Parece que las cabras que estoy llevando yo son las que están perdidas por allá. Ajá, muy bien, muy bien. Vamos. Es increíble la experiencia que estamos viviendo aquí con los guerreros Masái. Literalmente estamos haciendo lo que ellos hacen en su día a día, y también es un honor y un orgullo para mí tener puesto la ropa étnica de este sitio. Me siento parte de la cultura y también estar mostrándole todo esto es una experiencia inmersiva brutal que me tiene súper emocionado. Amigos, me están diciendo algo que realmente no esperaba. Aquí nuestro compadre me está diciendo que ahora que trajimos a las cabras viene una parte muy seria e importante. Ahora que trajimos a las cabras vamos a llevar el sustento de verdad al hogar, como los hombres que somos. Vamos a ordeñar las cabras para llevar la leche a la mesa, así que me acompañan a jalarle las tetas a las cabras. Primera vez que hago esto, vamos a ver qué sucede. Espero que no pase nada malo. Yo solo espero no equivocarme y en vez de ordeñar una cabra, ordeñe a un cabroncito. Mira, aquí tenemos la tacita. Pueden ver que aquí simplemente hay que jalarle solo las tetas a la cabra mientras este amiguito la tiene para que no nos patee. Le jalamos una teta a una cabra y le hacemos... No le sale.
Básicamente es que hay que agarrarla desde la raíz y jalar, pero yo siento que la estoy lastimando. Yo creo que esto no es una cabra, sino que es un macho. Siento que esta cabra no tiene leche, me están trayendo una que está recargada. Ok, vamos a agarrarle la teta a esta cabra. Ay, miren, me está saliendo la leche de la cabra. Podemos ver aquí. Ay, espérense que la ordeñé por los dos lados. Creo que así es suficiente leche. Pueden ver que agarramos la leche suficiente para alimentar a una tribu entera. Huele rico, huele sabroso, pero no me atrevo a tomármela por si acaso. No sé si la quieran hervir primero antes de pasársela a la boca. Nos ha tocado la tarea para ver si realmente somos verdaderos pastores con el silbido. ¡Vamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Para allá! ¡Vamos, mis amores! ¡Vamos! Creo que estoy haciendo un buen trabajo de pastor. La idea es sacarla del establo. Creo que lo estoy logrando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Sin empujarse. Una detrás de la otra. ¡Eh! Creo que lo hemos logrado, esta misión de pastorear, ordeñarla y luego devolverla a su recinto habitual. Ha sido un éxito total. No sé qué opinen ustedes. Un dato muy interesante de esta tribu es que a los niños varones desde que están pequeños los entrenan para ser unos guerreros y luego que crezcan se convierten en los guardianes de la tribu. A diferencia de los niños del resto del mundo, los niños masái tienen una infancia totalmente distinta, porque a partir de los 14 años le hacen un pequeño ritual de iniciación que básicamente le hacen la circuncisión en sus partes íntimas. Luego de eso los aíslan por un tiempo muy largo en una tribu muy cercana, donde simplemente hay niños, adolescentes, hombres hasta los 20 y 30 años, y todo este tiempo en esta nueva tribu alejada de su familia, donde solo hay hombres, lo usan para entrenarlos como unos guerreros, y luego de un tiempo vuelven a casa para buscar una buena esposa con otro ritual que ya van a conocer. En este momento me están diciendo que me van a enseñar cómo se hace el fuego, y otro dato muy curioso es que el fuego solo lo pueden hacer los hombres de la tribu. Está totalmente prohibido que una mujer agarre los utensilios para prender fuego. Realmente desconozco este motivo, no me lo han dicho todavía, pero al mismo tiempo me causa un poco de intriga. Para hacer el fuego agarramos este palito, esto que está abajo es estiércol de animal. Me dicen que hay que darle muy duro a esto para poder hacer fuego y luego que la madera haga chispa. Ahí es que el estiércol prende candela. ¡Ay! ¡Qué fuego! En este momento invocamos el fuego. Deseenme suerte. Miren, sí logré hacer fuego. Lo vamos a mezclar un poquito con monte seco. Aquí lo soplamos un poquito. Y la idea es que el poquito del fuego que se creó se mezcle con el estiércol hasta que pueda hacer un poquito de candela. Estoy súper seguro de haber hecho un fuego totalmente real. La intención es lo que cuentan, pero de esta manera los hombres de la tribu es que hacen fuego todas las tardes para cocinar y también para mantener calientes sus hogares. Luego de encender el fuego vamos a ver algo sumamente interesante, que son los hogares de esta tribu. Pueden ver que tenemos dos detrás de mí. De este lado está una que está en proceso de construcción, de este lado una que está totalmente hecha. Y un dato totalmente interesante y curioso es que aquí se reparten los deberes. Así como el fuego lo hacen solo los hombres, las mujeres en esta tribu son las únicas que pueden hacer una casa. Ellas se encargan de recoger el pasto, de recoger el estiércol, porque no se hace con barro sino con estiércol de algún animal. Básicamente las mujeres, como en todas las civilizaciones, son quienes se encargan de armar y de montar un hogar, sin importar si están en la ciudad o están en alguna tribu en lo más profundo de África. Pueden ver que este material que está acá no es barro sino desecho de cabra, de alguna yegua, de burros. Amigos, estamos por entrar a la casa, pero hay una regla que ustedes deben saber. Para entrar a una casa de este tipo de tribu hay que pedir permiso. Uno tiene que decir la palabra Corin, y cuando la persona o el dueño de la casa te digan
con Karim, tú ahí es que puedes entrar. Está totalmente prohibido entrar sin permiso porque te pueden castigar, te pueden multar, no sé qué te puedan hacer, pero es preferible pedir un permiso antes de que te llamen la atención. Este huequito que ustedes ven acá no es que se dañó la casa o no la terminaron, sino que en este tipo de casa las ventanas son de este tamaño, simple y llanamente para evitar que se meta algún animal. Y dicen que mientras más pequeña sea la ventana, menos posibilidades hay de que entren mosquitos. Vamos a pasar, pueden ver que la entrada, vamos a pedir permiso. Corin, gracias, podemos pasar para acá. Aquí está totalmente oscuro, no sé si logran divisar. Hola, hi. Aquí podemos ver a una de las matriarcas del lugar, está cocinando, estamos tragando un poquito de humo. Esta es una de las habitaciones principales, me sorprenden que tengan algo de electricidad. Me están diciendo que esta es la habitación de los padres. Un dato súper interesante es que estas tribus son originarias del río Nilo, pero con el paso del tiempo fueron desplazados y llegaron al centro de África y por eso tienen muchas costumbres similares a los musulmanes. Sopa. Epa. Ok. Sopa y epa es como un hola y el epa es como que un saludo muy tradicional. Un dato que me encanta de este lugar, bueno, es que me encanta, sino que me parece súper curioso, es que los hombres de esta tribu mantienen tradiciones como los árabes. Eso quiere decir que este caballero que está acá puede tener hasta 6 esposas con la condición de que tengas vacas, porque las vacas son símbolos de riqueza y si tú eres un hombre de esta tribu y tienes vaca, puedes tener las mujeres que tú quieras. Creo que es un máximo de 6, pero con la condición de que a cada una le hagas una casa totalmente distinta. Bueno, no la haces tú le das las herramientas, le das el poder o le das el terreno para que ella haga la casa y así puedes tener 6 familias totalmente distintas, pero dentro de la misma tribu. De este lado está una habitación, ellos duermen totalmente a oscuras. De este lado está otra cama, no sé quién pueda dormir. Detrás de todo ese humo hay una cama donde duermen los niños y pueden dormir hasta 6 niños por cama. Eso quiere decir que cada hombre de la tribu, cuando tienen 6 mujeres, pueden tener hasta 6 hijos y más. Y lo extraño del caso es que ellos tienen un instinto de supervivencia tan fuerte que pueden cocinar con todo este humo dentro de esta casa sin ventilación, con unas ventanas muy pequeñas. Los niños pueden estar durmiendo y ellos están como si nada. Ahora, luego de tragar un poquito de humo, vamos a entrar a una casa que no está totalmente construida. Vamos para acá, decimos el principal saludo para que nos dejen pasar. Camín, Coy, gracias. Pueden ver que aquí hay más mujeres y hombres de las tribus. Esto es mucho más grande. Evidentemente, al no tener las paredes cubiertas con ese de animales, hace que sea un poquito más fresca. Pueden ver que el techo no está terminado, por eso acá adentro todo está totalmente iluminado. No sé qué vamos a hacer, me están pidiendo que parta la rama. Ok, el hombre partidor de rama me está diciendo que lo coloquemos acá arriba. No. Ah, ok. Esto es para sentarme, no para colocar la rama. Perdón. Ahora vamos a encender este fuego. Te estamos tragando humo, pero la idea es poner la boca en este tubo y soplar. Hemos hecho fuego con mis amigos los Masai. Ok, ay, te vas a quemar. Pueden ver cómo ella literalmente puso la mano en el fuego y no sé qué. Ok, ¿qué es? Vamos a echarle gasolina aquí. Ok. Aquí me tienen haciéndole la cena a mis amigos los Masai. Vamos a colocar un poquito de agua. No sé si vamos a hacer un cafecito. Vamos a colocar la olla en el fuego. Si soy honesto con ustedes, no sé qué vamos a cocinar. Me están poniendo a calentar un poquito de agua, ya me arden los ojos. ¿A qué? Ah, en la tapa. ¿Así? Yo creo que vamos a hacer allá. Creo que vamos a hacer una sopa. Ok. Me están diciendo que revuelva el agua con sal.
Lo cómico del caso es que ya me están hablando como si yo hablara suajilí. Aún no domino esta lengua materna. Oye, miren esto, yo siento que estoy haciendo masa de las arepas. Siento que se están riendo de mí. No sé si vamos a comer un plato típico de este lugar. Creo que estoy haciendo las cosas bien. Espero no botarlo de lado. Siento que cocinar con las mujeres de la tribu Masái es la experiencia más loca y más random que yo he grabado en mi vida. Luego de hacer nuestro omelette, vamos a probar esto. Básicamente es como las masas que se usan para hacer las arepas en Venezuela. Está rico. Siento que me estoy comiendo una arepita sin mantequilla, está rico. Arepita con sal. Una de las cosas que me sorprende de la tribu Los Masái es cómo cuidan su cuerpo, cada detalle, cada tatuaje, cada cicatriz, cada collar. Realmente tiene un símbolo muy importante para ellos que los honra, que los cuidan, ya que ellos consideran su cuerpo un templo sagrado. Hablando de cuerpos, hay una persona que realmente conoce esto y es el doctor Giovanni Pérez, que es considerado uno de los mejores cirujanos plásticos de toda la República Dominicana. Él como cirujano, más allá de lo estético a las mujeres y hombres que opera, él más allá de operar para ver las personas bonitas estéticamente, lo hace para empoderar y que las personas se sientan verdaderamente bien con su propio cuerpo. Y el doctor cuando opera no solo se enfoca en lo estéticamente, sino que empodera, que embellece, que resalta la actitud de las personas para que cuando se vean en un espejo se sientan mucho mejor con su cuerpo y su forma de ser. Pues como si él esculpiera un cuerpo. Básicamente él trata de convertir a las personas en una obra de arte, porque como los Masái, el doctor Giovanni Pérez también honra los cuerpos, pero desde un quirófano. Así que vamos a seguir con la aventura, que aún falta bastante en esta tribu. Vamos para allá. En este momento vamos a hacer un ritual, un baile que se llama Adumu, básicamente donde es una competencia entre los hombres, y el hombre que salte más alto es quien decide con quién casarse, con quién tener hijos. Vamos a ver con quién me caso el día de hoy y vamos a ver si puedo saltar tan alto como la competencia. Esta tribu, obviamente, como la mayoría del mundo, tienen una religión y simplemente le rezan a su dios llamado Enkai. Desde hace mucho tiempo que salieron del río Nilo, ellos han rezado a su dios, siempre le piden bendiciones, que les provea, que les dé salud, que les dé un hogar. Evidentemente, con el paso del tiempo y con la llegada del cristianismo acá a África, muchísimas personas de esta tribu se han convertido poco a poco en cristianas, pero tribus como estas que están radicadas en lo más profundo de África aún siguen rezándole a su dios y siguen muy fervientes a todas sus costumbres. Otro dato interesante es que las personas de esta tribu, a partir de los 10 años, estos dos dientes que tienen abajo todos se lo quitan, ya que carecen de algún tipo de servicio médico, y cuando llega el paso del tiempo, que llegan a mayores y se llegan a enfermar, estos dos dientes que no tienen les sirven para pasar medicina, inclusive para comer, porque si llegan a caerse enfermos simplemente estando acostados bocas arriba por ese pequeño espacio, pueden alimentarse y posiblemente hasta salvarse la vida. En este momento me acabo de convertir en un miembro honorable, en el guerrero guardián dragón de esta tribu. Me acaban de colocar una corona. No sé si me van a sacrificar o me van a dar un reconocimiento,
pero creo que me están viendo con orgullo por haberlos visitado el día de hoy. No sé si me entiendan, pero muchísimas gracias. Thank you so much. Ahí está. Desde cualquier parte del mundo que ustedes estén viendo esta aventura, les doy las gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y mientras grabo y subo otras aventuras acá en África, y en el idioma Masai les voy a decir muchísimas gracias, que es Ashen Oley. Ashen Oley. Nos vemos en la próxima aventura. Si les gustó esta aventura, no olviden suscribirse, activar las notificaciones, comentar qué les pareció esta aventura. Mientras subo un nuevo videazo acá en África, pueden ver todos los que están disponibles en este canal.